¿Puedo compartir pantalla? Sí, con gusto. Ah, perfecto. Es que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No, pero ahorita la habilité a ver si está ya habilitada. Ah, ya. Listo. Bueno, vamos a hacer primero la presentación. Buenos días a todos. A petición del maestro Francisco, voy a hacer la presentación de nuestro conferencista del día de hoy. Se les hizo llegar oportunamente su semblanza curricular y para nosotros es un gusto poder escuchar dentro de esta problemática de las pensiones una propuesta que a lo mejor está mal que lo diga Tonatiu, pero desde mi punto de vista es la gran perdedora, porque se supone que esta era la buena, esta es la que iba a ser. Y para los demás colegas comentarles que esta era una propuesta que estaba se vio desde diferentes puntos de vista, obviamente el jurídico, el económico y el actuarial. Y además que para aquellos que tenían el temor de de desaparición de las administradoras de las AFORES, pues no, era una propuesta bastante completa. Entonces, con ustedes el maestro Tonatiu Martínez y ya se darán cuenta en qué consistía la propuesta. Adelante, maestro. Gracias. Gracias por su atención y por la invitación también. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, correcto. Ok. Antes de abordar la propuesta que desarrollamos desde 2019, me gustaría también hacer, no sé si decirle una suerte de comerciales de los documentos que hemos elaborado en materia de pensiones acá en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, para que pues también conozcan otros trabajos que hemos hecho al respecto del tema previsional. Todo inició con una nota técnica cero, por así decirlo, donde hacíamos como un primer saque y lanzábamos los trazos de la propuesta de pensiones que les hablaré más al rato. Esa se lanzó en agosto de 2019, después de tener una serie de mesas de discusión con expertos en derecho, algunos actuarios, economistas, algunos antropólogos, incluso sociólogos y demás, en donde pues nos reuníamos para discutir los temas que más nos preocupaban, en este caso en materia previsional. Después lanzamos la propuesta con estas consideraciones, se revisó, esto les digo fue en agosto de 2019, y lanzamos una nota 2.0, que es la nota técnica, se titula Nota Técnica 1, de hecho, que es parte de una serie de documentos que inició la gestión anterior aquí en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta salió a principios de enero de 2020, esta que dice, a ver, nota técnica 1, esta ya fue en 2019, perdón, 2020, y a partir de esta propuesta elaboramos un poco más, fuimos consolidando las opiniones de distintos expertos, nos hacían llegar correos electrónicos, oye, por aquí yo veo en la parte de impuestos que puedes hacer esto, yo veo que puedes quitarle aquello, mira, puede ser más progresivo de este lado. Entonces al final realizamos un cuaderno, un librito, por así llamarlo, un cuaderno donde ya sería la propuesta que sustentaba la conferencia todavía el año pasado. Es el cuaderno de bienestar número 4, una propuesta para reformar el sistema de pensiones en México. Luego fuimos lanzando una serie de notas técnicas adicionales. La diferencia entre nota técnica y cuaderno pues es más que nada la extensión. Bueno, una de las diferencias es la extensión y cómo abordamos el análisis, ¿no? A lo mejor en la parte del cuaderno es una situación más profunda, las notas técnicas es mucho más concisa, atacando un problema en particular y analizándolo. Después sale la nota técnica 4, donde abordamos el debate cómo deben de crecer las pensiones. Justo estaba el tema de la Suprema Corte de Justicia, que seguramente ustedes ya trataron,
donde estaba resolviendo, ¿no?, la disputa entre estas resoluciones de distintas salas. Bueno, nosotros evidentemente no abordamos el tema desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico y financiero. Esa es la nota técnica 4. Luego, pues ya dijo la abogada María Ascensión, que es la gran perdedora de esta nota, porque pues de una forma u otra, nosotros estuvimos participando en bastantes foros, o en distintos foros, con legisladores de distintos partidos, y la llevamos, ¿no? Llevamos la propuesta, la platicamos, la discutimos con secretarías técnicas de las cámaras, tratábamos de formar un consenso, pero al final, pues no se dio, no se dio, y en una mañanera, ya no recuerdo la fecha, pero pues se anuncia la propuesta de la presidencia. Y bueno, pero después de tristear un poco, dijimos hay que seguir adelante. Y entonces nosotros publicamos la nota técnica 7, que habla precisamente de los costos fiscales de la propuesta de pensiones, que en ese momento todavía era pues un anuncio donde se plasmaban ciertas características de lo que sería la reforma, y a partir de esa información y algunos otros datos que pudimos conseguir de trabajos de otros académicos y demás, bueno, construimos nosotros este cálculo de los costos fiscales. Nuestro actuario, Carlos Contreras Cruz, hizo la evaluación actuarial de la propuesta de pensiones que hace la conferencia. La evaluación actuarial está en la página de la conferencia para quien la guste revisar, en donde valida la viabilidad financiera a lo largo de los años de la propuesta que nosotros hicimos. Y antes de concluir esa parte de estos anuncios, nosotros hicimos una iniciativa. O sea, nosotros no nos quedamos en la propuesta, nosotros ni en el cálculo de la viabilidad financiera. Nosotros avanzamos en una iniciativa que reformaba bueno, de hecho, generaba una nueva ley del IMSS, una nueva ley del ISSSTE y la Ley General de Pensiones. Con más de como 400 hojas, esta iniciativa está un poquito pesada, también está en la página de la conferencia, donde ya trabajamos varios meses con abogados especialistas en el tema, más actuarios, economistas, seguimos reformulando y teníamos ya este producto también antes de que se anunciara en la mañana, pues no iba a ser la propuesta, pero nosotros llegamos hasta este punto del proceso. O sea, ¿qué quiero decir con esto ya para cerrar esta parte? Iniciamos con una nota técnica en agosto de 2019 donde abordábamos o lanzábamos trazos de lo que sería la propuesta. Fuimos avanzando en el tiempo en enero de 2020, en abril del 2020, seguimos hasta tener esta propuesta de iniciativa de ley. Está en la conferencia, en la página de la conferencia. Hicimos la parte académica, hicimos la parte financiera, actuarial, hicimos la parte legislativa y tuvimos este producto terminado, ¿no? Pues sí, es una pasada, no sé, fue algo malo para nosotros que no avanzara esta propuesta, pero al final fuimos parte de la discusión. Creo que el debate se dio también porque nosotros movimos mucho lo que pudimos, pues, mover en medios, y es parte muy importante de las reformas previsionales, el debate público. Y hacer que haya debate público es muy difícil, porque las pensiones se ven hasta cuando uno ya está bien lejos, ¿no? Yo ahorita me lo pienso diferente. Estoy seguro que mis alumnos o la gente de mi generación no piensan en las pensiones de esa forma. Las pensiones la ven como algo muy lejano y en el tiempo se pierden. Y entonces es muy difícil llamar la atención sobre este tema. Algo que sí se logró en 2020 y al final, bueno, tuvimos una reforma paramétrica con sus pros y sus contras, que también se evaluará en el tiempo. Pero bueno, también tuve la fortuna de publicar en la revista de Pluralidad y Consenso junto con María Ascensión. En la última, creo que todavía es la que está ahorita publicada,
que hablan sobre pensiones, y en la Gaceta yo hablé sobre los modelos y sistemas de pensiones en América Latina, por eso también la quieren consultar. Entonces ahora voy a hablarles de la propuesta, pero déjenme compartir pantalla, abrir el documento. ¿Ya están viendo la presentación, el PDF? Ya, perfecto. Sí se ve. Bueno, gracias, muy amable. Nosotros iniciamos, porque les digo que fuimos a sindicatos y además a muchos lados, ¿no? Con esta última presentación que aquí les traigo, que retomo para que vean cómo se trabajó más o menos en esos momentos. Y hablamos de por qué no podíamos seguir con el modelo Afore. Yo estoy seguro que ustedes ya lo saben, pues son expertos en el tema. No abordaré la problemática del sistema en general. Simplemente decir que antes de que se realizara cualquier modificación paramétrica a la legislación en la materia, había números relevantes que el público debía de conocer, no nada más los académicos, ¿no? Los investigadores o los pocos interesados en el tema, sino la sociedad en su conjunto. Hablábamos nosotros de una numeralia del sistema Afore, y empezamos diciendo la cantidad o el monto de utilidades netas que habían obtenido a lo largo del tiempo, ¿no? Del 98 al 2019 había generado alrededor de 130,000 millones de pesos en utilidades, no en ingresos, en utilidades. Y de esta cantidad, el 40% se había generado en los últimos 5 años. En contraste, los intereses generados para los trabajadores equivalían a 22,000 pesos por cada cuenta registrada. ¿Cuántas pensiones se habían entregado en el tiempo, en ese tiempo? Ninguna, pero ya se habían pagado utilidades, ¿no? Por la administración. Los datos nos decían que antes de cualquier reforma, lo subrayo, si en 2021 100 personas llegaran a la edad de retiro, ¿cuántas se podrían pensionar? Pues solo una, ¿no? Pues las otras 99 no tendrían las semanas de cotización. Estoy hablando de la generación Afore, evidentemente. Sí. Entonces nosotros veíamos los datos. Estos datos a lo mejor hace falta contextualizarlos un poco más también, pero son datos duros que estaban allí y que nos reflejaban una situación interesante, al menos, en donde veíamos que las administradoras de fondos para el retiro sí tenían una rentabilidad muy interesante a lo largo del tiempo. No tanto para la que entregaban como para los beneficiarios, no nada más por el sistema en sí. O sea, hay que también reconocer cómo han caído a lo largo del tiempo las tasas de interés y demás situaciones, la realidad de nuestro mercado laboral, en donde la intermitencia se refleja en una densidad de cotización muy baja, y pues eso también hace, ¿no?, que haya pocos recursos para invertir en cierto tipo de cuentas. Pero bueno, nosotros decimos, bueno, por esta situación, por este nivel de utilidades y de rentabilidades, que las cosas no van a cambiar, porque al final del día hay un grupo muy interesado en manejar los recursos para el retiro, porque es un grupo cautivo. Al final es un mercado oligopólico, ¿no? Y por eso nosotros consideramos esa parte. Bueno, ¿cuál es la propuesta de la conferencia? Nosotros no descubrimos el hilo negro para nada, sino retomamos a través de un análisis académico situaciones que ya se habían escrito en algunos otros lados, ¿no? Todos ustedes seguramente están familiarizados con el modelo de varios pilares, en donde pues tenemos la pensión universal como piso, una pensión de aseguramiento social. Nosotros planteamos ahí de inicio meter al IMSS y al ISSSTE, un tercer pilar de ahorro individual, en donde pues cada quien ahorraría lo que gustara, y eso sería administrado por las aseguradoras, las Afore, las administradoras, como ahorita les voy a hablar más adelante. Y también manejamos un poco el tema, muy poco, pero también lo consideramos, el tema de la pensión de fondos de previsión social, ¿no?, los esquemas ocupacionales. También ahorro voluntario adicional, o esquemas pues que generan las propias empresas para generar esta suerte de pertenencia con sus trabajadores. Pero no quitemos el dedo del renglón, en donde hablamos desde el principio, desde enero de 2019, que la pensión universal tenía que ser suficiente.
En una realidad como la que, en un mercado informal del tamaño que tiene México, a pesar de que se estén haciendo cosas para modificar esta situación, la realidad es que va a tomar bastante tiempo. Entonces nosotros pensábamos en que la única solución para atender a toda esta población que no iba a lograr una pensión de aseguramiento social a través del aseguramiento social, iba a ser por la pensión universal. Y no una pensión universal baja, sino una pensión universal digna. Así lo planteábamos nosotros. Nosotros nos acercamos con la CONASAMI en algún momento porque escuchamos que ellos estaban desarrollando una canasta digna. Entonces, la canasta digna, evidentemente, ellos la iban a utilizar para proyectar los incrementos al salario mínimo, pero nosotros la veíamos como una suerte de marcador al cual podía evaluarse la pensión universal. Eso todavía no se concluye por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Creo que el proyecto está un poco estancado, pero en 2019 pues, fue algo que nos llamó bastante la atención. Bueno, en esos momentos la pensión entregaba un monto de 42.5 pesos diarios, la pensión de adultos mayores, y nosotros proponemos actualizar el monto a un salario mínimo general ya en ese momento, que era de 123.22 pesos diarios, ya subió. Y proponíamos además, y eso es algo que todavía no se hace y que se necesita hacer, establecer en la legislación que la pensión universal crezca conforme crece la inflación, ¿no? Entonces nosotros de inicio, nuestro pilar básico, planteábamos que fuera ya en la última revisión que hicimos, en la iniciativa de ley, en la que les digo que fue nuestro último trabajo al respecto, nuestro último producto al respecto, planteábamos que la pensión universal fuera de al menos un salario mínimo general y que creciera conforme crecía la inflación. El pilar 2, ¿de qué se trataba? Era un pilar de beneficio, un modelo que consideraba el beneficio definido, con características particulares, y no estamos hablando de reparto, y eso tal vez lo recalque varias veces, ¿no? Pero ¿cuáles eran las condiciones para adquirirlo? Bueno, nosotros planteábamos 15 años para poder adquirir o hacerte llegar a esta pensión, 180 meses de cotización, o 700 semanas, como lo quieran ver, para tener una tasa de reemplazo mínima del 40%, con 65 años de edad para acceder a la pensión por vejez, y entre 60 y 64 años para acceder a la de cesantía en edad avanzada. Aquí está nuevamente el beneficio, que planteamos un mínimo del 40% de un salario regulador para todas las personas que ingresaran a partir de que se reformara o se presentara, pues se reformara el sistema, ¿no? Se diera vigencia o iniciara su vigencia esta ley. ¿Cómo se calcularía este salario regulador? Pues sería un promedio de los salarios de los 15 años cotizados, o de los últimos 15 años cotizados, porque seguramente habría personas que lograran cotizar 30 años, pero nosotros tomaríamos los últimos 15 años de su carrera laboral. Y también la topábamos a un 80% del salario promedio. A la entrada en vigor de la normativa, los porcentajes mínimos y máximos no serían estos, bueno, el máximo no sería este. El mínimo sería del 40% y el máximo de 42.5%, y estos se irían incrementando hasta alcanzar un rango de 40 y 80%. Estas son las tasas de reemplazo que planteaba el estudio actuarial que realizó Carlos Contreras, que fuimos ajustando en el tiempo. Y como pueden ver, no perdíamos el piso, por así decirlo, no perdíamos el control, no decíamos el máximo del 80% de inicio. Era gradual, el avance era gradual, que fuera sostenible en el tiempo, ¿no? Pero tal vez lo que hay que resaltar es que se garantizaba el beneficio definido del 40%. Beneficios adicionales. Bueno, esto ya estaban un mes de pensión de gratificación anual, un mes de pensión de coayuda para gastos funerarios a la muerte de la persona pensionada, pensión a sobrevivientes, el cónyuge o concubinato, padres y huérfanos hasta los 18 años, y también para aquellas personas que tengan hasta 25 que sean estudiantes universitarios, en cualquier edad en caso de discapacidad. Planteamos que esta pensión se actualizara conforme al indicador oficial de inflación. Y a lo mejor esto genera debate, pero nosotros pensábamos que
al menos, y eso tiene que ver mucho con la nota técnica 4, la que les comentaba sobre donde analizamos el debate del crecimiento de las pensiones en México, al menos hasta que los salarios muestren un crecimiento sostenido como que han tenido en los últimos años gracias a la política de salarios del presidente actual, no podíamos manejar de otra forma el crecimiento de las pensiones por el costo que podrían implicar. Pero bueno, la continuidad de las cotizaciones del asegurado o asegurado directo hasta por un año en caso de suspender sus actividades laborales por causas de maternidad o paternidad. Nosotros consideramos que es muy importante también empezar a ver de otra forma los cuidados como políticas públicas transversales, y entonces en ese sentido apostábamos también a incluirlo en la parte del sistema de pensiones, ¿no? Esta parte de permitir que los padres y madres pues tomaran un año para poder fomentar el cariño, el cuidado con sus hijos y la relación que eso genera y lo que les puede ayudar en el tiempo. El análisis propio de todos los beneficios que podría traer esto, pues no es parte de los estudios que están plasmados en los documentos que yo les di, pero en la conferencia se ha trabajado se ha trabajado temas relacionados con esto. En el mediano plazo buscábamos permitir también la jubilación progresiva, como hay en otros países, como ustedes bien saben, en el mundo anglosajón, en Uruguay y en otros tantos, ¿no? Pero de inicio no estaba planteada en la legislación que nosotros desarrollamos. ¿Es viable este pilar en términos financieros? La respuesta es que sí. Está el estudio que ustedes los invito nuevamente a que revisen. El sistema fue evaluado bajo estándares internacionales para la práctica actuarial y es sostenible. Dependiendo de las condiciones futuras, evidentemente, pues nosotros tomamos, bueno, Carlos, el equipo tomó parámetros actuales que podrían cambiar en el tiempo, como bien se sabe, pero planteamos que se reevaluara constantemente o se hiciera el balance actuarial constantemente, ¿no? Y para eso también generamos una estructura legal dentro de la legislación, una estructura administrativa, más que legal, una estructura administrativa. Aquí no voy a detener, porque bueno, hablar del estudio pues es más, bueno, pues, me parece otro tema, todavía otra exposición o varias. ¿Los trabajadores activos pagarán las pensiones de los retirados en este pilar? No, porque nosotros no pensamos que este sea un pilar de reparto. Ojo, ahí sí consideramos que es de beneficio definido, pero uno de capitalización colectiva. Es decir, que es autofinanciable con las cuotas y aportaciones tripartitas que se propone establecer. Otra pregunta importante y que resolvíamos, ¿las pensiones de este pilar serán una carga para el gobierno? No, porque el pilar no es un sistema que esté a cargo del gobierno como el pilar 1 o del presupuesto federal, pues, como el pilar 1. Sin embargo, como pasa actualmente, hará aportaciones para que se autofinancie junto con los que aporten las personas trabajadoras y las empleadoras. Aquí marcábamos, pues, que a diferencia de las propuestas de la Secretaría de Salud Público y del CCE, no generábamos una elevada carga fiscal. ¿Cómo distribuíamos las cuotas y aportaciones y hacia dónde apuntábamos? La tasa de cotización final era muy similar a la que quedó. Nosotros proponíamos 15.1%. Tanto pues para la parte del IMSS como para la parte del ISSSTE. Y no era un crecimiento inmediato, sino también era un crecimiento gradual. Aquí lo pueden ver cómo se planteaba en el tiempo. La distribución de la ponderación de la prima actual del 6.5%, pues sabemos que el empleador carga con casi el 80%, luego el trabajador y viene el gobierno. Bueno, nosotros respetamos esta distribución para el IMSS, con crecimientos, pero respetando la distribución. Para la parte del ISSSTE, en donde hay 50-50, manteníamos esta distribución. ¿Qué del pilar 3 de la contribución definida, ahorro individual? Bueno, todas las personas trabajadoras contarán con un ahorro individual complementario que se conformará de la siguiente forma. Y esta fue una de las cosas que cambió a lo largo de las pláticas, de las mesas técnicas que sostuvimos, de la opinión de expertos. Y bueno, llegamos a esta fórmula, a esta solución.
Las personas trabajadoras aportarían obligatoriamente el 1% del salario de cotización cuando éste sea mayor a 3 veces el salario mínimo. En este caso, los empleadores aportarían de manera obligatoria el 1% del salario de cotización de estos trabajadores. ¿Qué pasa con las personas que tienen un salario inferior a 3 veces el salario mínimo? Aportarán de forma voluntaria. O sea, están en condiciones de aportar si es que si quieren, tendrían que solicitarlo explícitamente, que este 1% puede ser fuera de la cuenta individual. Y para todos estos casos en donde el trabajador dijera, yo quiero aportar el 1%, los empleadores también deberán aportar el 1% para pagarlo. Como pueden ver aquí hay un fuerte componente de economía política, porque esta es la parte del sistema actual, ¿no? Aquí nosotros nos basamos en un modelo de contribución definida, en donde pues ya le estamos apostando al 15% a lo largo de 10 años, y nosotros planteábamos reducirlo a 2%, del 6.5% que se tenía al 2%, donde hacíamos fuerte al sistema de pensiones en la parte del beneficio definido. Ahí es donde nosotros le metíamos la mayor parte de la tasa de cotización. Eran incrementos graduales estos, los del pilar de beneficio definido, pero era lo que nosotros consideramos que debía ser por varias razones que se expresan en los documentos que tratan la parte del modelo de pensiones. Y uno muy relevante tiene que ver con la Rectoría del Estado, ¿no? En materia previsional, también con instrumentos internacionales que ha firmado el país, donde obliga ciertos mecanismos para generar las pensiones a través del aseguramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo se ha escrito también al respecto sobre la Rectoría del Estado, y nosotros le apuntábamos a esa parte, no destruyendo el sistema de Afore para nada, haciéndolo un poco más chico, pero asegurando la parte del beneficio definido. ¿Qué más del pilar 3 de contribución definida? Bueno, todas las personas trabajadoras y sus empleadores podrían hacer aportaciones voluntarias adicionales en cualquier momento. Ahorita les hablo un poco de la parte del mecanismo de administración pública, pero nosotros planteamos desaparecer la CONSAR y generar una Comisión Nacional de Pensiones, donde la supervisión y las sanciones, bueno, la fiscalización, por así llamarla, recaería en la CONAPE, la Comisión Nacional de Pensiones. Del pilar 4, bueno, de previsión social, que son los planes ocupacionales, al final no nos ocupábamos tanto del tema, decir que más bien lo que planteábamos era que en el mediano plazo se buscara que sean o que fueran el 100% deducibles de impuestos, ¿no? Estos serían supervisados y regulados por la Comisión Nacional de Pensiones, serían complementarios, ojo, no sustitutivos de los pilares previos. Eso fue un apunte que nos hizo muy claro Isabel, me acuerdo, de la OIT, nos apoyó también con varias revisiones. Pertenecía a la OIT, ahorita está con el doctor Stiglitz. Bueno, a ver, nuevos ordenamientos. ¿Qué ordenamientos jurídicos proponíamos? Proponíamos articular un verdadero sistema integral de pensiones en el país. Para conseguirlo se diseñaron 3 ordenamientos jurídicos. Una ley general de pensiones, que permitía regular todos los esquemas de pensiones actuales y probables futuros en todos los órdenes de gobierno, así como aquellos de universidades, empresas públicas y derivados de la contratación colectiva. Ustedes saben que ese es otro tema que está a punto de estallar, o que ya está estallando, que ha estallado a lo largo del tiempo, donde los pasivos contingentes de universidades, municipios, algunas entes de entidades estatales, algunos estados, perdón, bueno, también entidades estatales están teniendo problemas, ¿no? Por problemas financieros, por el pasivo contingente. Nosotros no las integramos de facto en el modelo, en el sistema creado, sino que permitíamos que se fueran incluyendo en el tiempo, ¿no? Y esto abría la puerta a la Ley General de Pensiones, evidentemente considerando pues los pilares de los que ya les hablé. Dada la modificación, la ardua o vasta modificación que se hacía en la parte del IMSS y del ISSSTE,
nosotros proponemos nuevas leyes del Seguro Social y del Instituto también, del ISSSTE, donde se aterrizaba el modelo mixto de pensiones que propone aplicar obligatoriamente a todos los nuevos trabajadores y de forma voluntaria a los trabajadores actuales que también lo decidieran. De esto abríamos la puerta. El análisis jurídico realizado, el equipo jurídico que se encargó de esto, nos indicó que esto no afectaba, o la propuesta final, la reforma que presentamos no afectaba a las leyes federales del trabajo. ¿Qué más de los nuevos ordenamientos jurídicos? Bueno, ningún trabajador que actualmente cotizara en alguno de los siguientes regímenes estaría obligado a cambiarse al nuevo sistema, pues el cambio sería voluntario, ¿no? Cada persona debería recaer libremente la decisión. ¿De cuáles hablamos? De la ley del 73, la ley del 97, el artículo, el 10º transitorio, la ley del ISSSTE del 2007 como una de pensión y la ley del ISSSTE del 2007. Para abordar al nuevo sistema, las personas deberían trasladar su ahorro individual a las reservas actuariales de la Administradora Nacional de Pensiones, que aparece otro actor que nosotros creábamos, con excepción de las cantidades aportadas voluntariamente y sus respectivos intereses. Ya estoy hablando mucho de la Comisión Nacional de Pensiones, la Administradora Nacional de Pensiones, ahorita ya pasamos a ver cuál sería la estructura, ¿no? La Comisión Nacional de Pensiones. Se proponía crear una Comisión Nacional de Pensiones, la CONAPE, que sería un organismo público desconcentrado con órganos de gobierno tripartitas, tal como lo recomendaba la OIT, y en donde nosotros decíamos, bueno, es que los trabajadores tienen que estar como parte de esta comisión que vele por el sistema, por el desarrollo correcto del sistema, ¿no? El gobierno y los empleadores también, o sea, nosotros no hacíamos a nadie a un lado, todos teníamos que ser parte de, y eso también es parte del diálogo social. También presentamos la Administradora Nacional de Pensiones, quien se encargaría de gestionar los pilares 1 y 2, y se proponía crear un organismo independiente, bueno, se propone crear entonces un organismo independiente que sea que también sea dirigido de forma tripartita, ambos, tanto la Comisión como la Administradora Nacional de Pensiones, con representación de los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Para los trabajadores que así lo decidieran, la Administradora Nacional de Pensiones también podría administrar los recursos pertenecientes al pilar 3, al ahorro individual, ¿no? También nosotros abríamos la posibilidad para que la administradora jugara en ese mercado. Bueno, sí, el comparativo entre la ley y el nuevo esquema. Tal vez esta parte ya no valga tanto la pena, la parte de la propuesta de la propuesta de la Secretaría de Hacienda y el CCE, porque les digo, esta presentación la utilizábamos mucho cuando se anunció y estábamos en el debate y estábamos como ahí haciendo ruido, y algunas cosas cambiaron. Pero me centro en la parte de la ley del 97 del Seguro Social y la propuesta de la CIS. Ustedes saben, había 1250 semanas de cotización. Esto sí no cambió, que se disminuyeron a 750, pero iba a crecer a 1000 semanas en el tiempo. Nosotros nos quedamos en 780 semanas, 15 años o 180 meses, como lo quieran ver, de inicio hasta que se hiciera una evaluación y una evaluación dijera que pues se tenía que aumentar las semanas, el tiempo de cotización, ¿no? Pero el estudio actuarial inicial planteaba que ese podía ser el plazo de tiempo de cotización sin incrementos. El salario de cotización, en la ley actual, bueno, son hasta 25 salarios mínimos. Nosotros planteamos hasta 15 salarios mínimos. La edad de 60 a 65 años, eso no se movió en ninguna ley para poder acceder a la prestación. El monto de la pensión por vejez, pues depende del ahorro acumulado. En la ley del 97 del Seguro Social, nosotros planteamos entre el 40 y el 80% del salario regulador. Hay una pensión mínima en la ley del 97 del Seguro Social, que es un salario mínimo. Nosotros planteamos 2 salarios mínimos. La actualización pues es la misma, ¿no? Se hace en febrero de cada año. Se mantiene la gratificación anual. Pensión por sobrevivientes, pues depende del ahorro acumulado. Al menos el 50% de la pensión del fallecido. Gastos en sepelio los mismos, por sepelio. Continuación o continuidad de las cotizaciones por maternidad y paternidad no existe. Nosotros planteamos hasta un año. La jubilación progresiva no hay. Nosotros queríamos instaurarla gradualmente. Suma de cuotas y aportaciones, bueno, el 6.5% del salario base de cotización. Nosotros planteamos hasta el 15.1 gradualmente, incrementando, pues.
y al final, pues creo que la tasa de cotización es más o menos la misma, aunque hay que decir que nosotros a esta no considera parte del pilar 3, eso es adicional, ¿no? Entonces a lo mejor sería una tasa del 17%. Esa es la diferencia, ¿no? La parte de la ley del ISSSTE del 2007, bueno, son 25 años, 24 años, 6 meses y un día. En el nuevo esquema son 15 años, 180 meses. Salario de cotización hasta 10 salarios mínimos, hasta 15 salarios mínimos nosotros. La edad de 60 a 65 años es la misma. El monto de la pensión sigue dependiendo del ahorro acumulado. Nosotros, pues, al unificar los sistemas, que es otra cosa, hay que resaltar, no nada más fuimos por la parte del IMSS, también fuimos por la parte del ISSSTE, entonces pues aquí se está viendo cómo las características de los sistemas se van modificando. La actualización igual es en febrero de cada año, la gratificación anual se mantiene. La pensión de sobrevivientes, bueno, depende del ahorro acumulado, al menos el 50% de la pensión del fallecido, gastos por sepelio 30 días, 30 días. Continuidad de las cotizaciones por maternidad o paternidad, no hay, hasta un año nosotros, y bueno, esto que ya también mencioné. Esto es un ejercicio que hacemos con algunos sindicatos, pero no traigo la calculadora. Y dejaré de presentar y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, queja. Acuérdense que esto ya fue algo que pues, no se dio. Ya quedó en los documentos que publicamos. Y no importa, pues al final el debate seguirá en el tiempo. Creo que se perdió una oportunidad para hacer una reforma estructural. Por el gobierno que tenemos, lo sigo considerando progresista en muchos términos. Desafortunadamente la parte política ahí ganó. Y bueno, pues son cosas que hay que aprender, ¿no? Todavía hay mucho trecho para avanzar en esta parte porque los problemas van a seguir y nosotros seguiremos escribiendo al respecto todavía en algunos meses cuando nos repongamos emocionalmente. Pero no, ya estamos escribiendo al respecto. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y su disposición y disculpen nuevamente por haber llegado tarde. Muchas gracias, Tonatiuh. Le brindamos un aplauso, por favor, a su exposición. Previo a cederle el micrófono a Mari, quisiera comentarte, Tonatiuh, está gente también de otros países, aprovechando los documentos que ustedes han publicado, que quisiera hacer alguna recomendación para otros países de Latinoamérica. Sería mi primer comentario y dejaría enseguida el micrófono a Mari y después lo retomo. Adelante. Muchísimas gracias. Tonatiuh no lo comentó, pero la conferencia en ese momento, su secretario general era Gibran Ramírez, y Gibran Ramírez, pues, es obviamente alguien muy cercano a la 4T. Entonces, esta propuesta fue trabajada durante varios años y con muchísima gente, inclusive yo tuve el gusto de participar con ellos para que me resolvieran una serie de dudas que yo no tenía todavía muy claro. Entonces fue una propuesta, si se dan cuenta ustedes, muy completa, porque abarcó todos los aspectos, pero no solo se dijo, por aquí puede ir, sino que los instrumentos jurídicos están elaborados, se elaboraron. ¿Qué pasó en el último momento? De hecho, cuando el 25 de julio en la mañanera se anuncia, al primero que le mando un WhatsApp es a Tonatiuh para decirle qué pasó ahí. Y bueno, lo que pasó ahí, que fue un arreglo político, algunos simpatizantes de la 4T, pues dijeron que el presidente pateó el bote, así literal, pateó el bote, y aquí era, quizá a lo mejor podrían decirse, no era la varita mágica, pero era la que podría haber resuelto las problemáticas del país. En el comparativo, Tonatiuh hace referencia a que la que quedó finalmente decía que era 25 salarios mínimos. Si recuerdas, no se llega a 25 salarios, se llega a 25 UMA, ¿verdad? O sea, tienen el tope, el de la UMA. Entonces, eso es lo que finalmente quedó, que fueron pequeños parches, que lo que en realidad daba la problemática. Entonces, yo nomás quisiera recordar, quien lideraba, claro, los que hicieron la chamba fueron Tonatiuh, Carlos y una serie de un staff ahí dentro de la conferencia, pero Gibran la anduvo exponiendo en muchos lugares,
en la Cámara de Diputados también, en la Cámara de Senadores. Entonces era alguien que realmente hizo un trabajo al fondo, pero que finalmente pues el factor político ganó y vamos a tenernos que esperar. Hace poquito más, como 2 meses, fuimos invitados también a formar parte de un grupo para seguir en este camino de las propuestas, pero ahí se quedó. ¿Qué significa? Que estos parchecitos, porque no se viene a resolver absolutamente por el momento nada. Otra cuestión de esta propuesta, si se dieron cuenta, es que no solo no elimina las administradoras, no solo no elimina las AFORES, sino que tampoco expropia los recursos de los que ahorita están asegurados, afiliados a las administradoras. Recuerden ustedes que el PT proponía que se expropiara, ¿verdad? Que se fueran los fondos al Banco de Bienestar. No, esta propuesta nunca propuso la expropiación. Por eso Tonatiuh señalaba, si alguien el actual afiliado a este sistema privatizador decía, yo sigo con las administradoras, no iba a ser obligado. El sistema que la conferencia trabajó era de aquí hacia adelante, pero podía ser que alguien del actual sistema pudiera incorporarse. No lo señaló, pero yo conozco los estudios actuariales y hicieron los estudios para darle también a la gente que viera qué era lo que proponía, pero no se le iba a obligar, más o menos lo que ahora se hace, ¿no? Entonces no se iba a obligar. Desde mi punto de vista, bueno, obviamente era simpatizante yo de esta propuesta, porque desde hace años se ha hablado, no solo en México, sino en muchos lugares, y bueno, al menos tenemos países en Latinoamérica que les ha funcionado el modelo mixto. Entonces, con estos elementos quisiera yo concluir, y no sé, Francisco, si tendremos posibilidad de que se formulen preguntas o tú indicarás que lo procedente para que nuestro invitado, el maestro Tonatiuh, pueda dar respuesta. Gracias. Muchas gracias, Mari. Reitero mi agradecimiento al maestro Jorge Tonatiuh por su exposición. Me gustaría reiterar esta pregunta que hice, si al haber aquí gentes de otros países, ustedes como conferencias tienen otros documentos que ellos puedan analizar para sus sistemas de pensiones locales. Esa sería la primera. Adelante. Gracias. El último documento, no es cierto, el penúltimo documento que realicé aquí fue sobre Argentina y sobre la propuesta que ellos tenían para la movilidad de las pensiones. La movilidad de las pensiones allá es el incremento, pues, de las pensiones. Entonces, ese es un documento que se podría consultar, en donde el gobierno pretendía o pretende modificar la legislación actual para el crecimiento de las pensiones. Sin embargo, también les comento que en el cuaderno de pensiones, en el amarillo, en el bienestar, se tocan algunas partes de por qué es bueno un modelo mixto de pensiones, considerando las características del mercado de trabajo. Y es que el mercado de trabajo en Latinoamérica, los mercados de trabajo en Latinoamérica son más o menos similares en términos del tamaño de la informalidad tan grande que tenemos. Ese debe ser tal vez el problema de mayor peso que tenemos cuando formulamos los sistemas de pensiones. Entonces, ese es otro documento al que podrían hacerse y conocerlo. Estamos elaborando otro, que está elaborando Carlos, para hablar de los argumentos, principales argumentos de las reformas a los sistemas de pensiones en América Latina. Y yo estoy elaborando otro sobre las pensiones en Norteamérica, que es pues más que nada para que también empecemos a ver qué podemos, de qué podemos beneficiarnos de las experiencias del mundo anglosajón en el continente, que también hay cosas interesantes de las que podemos hablar, ¿no? Entonces esos apenas van a salir, todavía no, tal vez a finales de este año. Mientras nada más les podría hablar sobre la parte de América Latina de Argentina, y en donde yo toco algunos aspectos, pues, para hablar del modelo mixto de pensiones, donde además, también hay que decirlo, los documentos que ha elaborado el BID y la CEPAL indican que las mayores tasas de reemplazo y los menores costos al gobierno se ubican en modelos
países que tienen modelos mixtos de pensiones. Entonces, son relevantes por eso, porque al final te dan un piso de beneficio definido, o sea, la bondad del beneficio definido, pero te reducen un poco el costo en la parte del tercer pilar, donde lo mochas, pues, y donde pones un límite máximo a las cotizaciones. Por eso más o menos funcionan en nuestros mercados de trabajo, ¿no? Imperfectos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Previo, Alejandro, por si tienes algún comentario, pero previo a esto me gustaría comentar, Mari, si estamos considerando la participación del actuario Carlos Contreras para la siguiente semana. Y Alejandro, me gustaría si tienes algún comentario enseguida. Gracias. Gracias, Francisco. Solamente comentar que yo creo que, digo, yo conozco esta propuesta, la llegamos a comentar en algún foro. Se me hace una propuesta muy sólida, parecida a la que en su momento nosotros como colegio también presentamos. Lo que veo es, pues sí, no se logró con la reforma, no se logró tener la propuesta o la reforma ideal. Sin embargo, yo sigo comentando que hubo un avance, porque cualquiera de nosotros que está en este tema hubiera celebrado, previo a cualquier reforma, el que alguien garantizara que las pensiones se iban a ir al doble de lo que estaban, ¿no? Entonces, al aumentar la aportación prácticamente al doble, pues esto se logra. Entonces, ese es un buen paso. Desde luego, fue una reforma incompleta, quedan muchos pendientes, como mencionamos en la plática anterior. Yo creo que muchos van, desde mi punto de vista, en el sentido que se expuso hoy, en el crear esos pilares realmente con una consistencia y un financiamiento adecuado. Yo creo que fortalecería mucho al sistema. La institución que se propone, que es parecida a la que nosotros comentamos, y faltaría integrar a todos los sistemas que existen. Y nada más comentar ahí en una de las láminas, se hablaba de que las Afores han tenido utilidades de 130,000 millones desde 98 hasta 2019, comparándolo con 22,000 pesos por cada una de las cuentas administradas. Esto parecería que es muy dispar. Sin embargo, si hacemos el cálculo, 22,000 pesos por las 68 millones de cuentas nos da 1.5 billones de pesos, que es el 33% de lo que hay en las Afores. Ahí yo creo que el ataque, entre comillas, o la crítica que se puede hacer a las Afores, yo creo que iría en otro sentido. Y pues es parte de lo que hemos comentado, ¿no? Sería mi participación, Francisco. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Mari. Sí, sí está confirmada la presentación de Carlos Contreras, el actuario Carlos Contreras, para el próximo martes. Muchas gracias, Mari. Tonatiuh, ¿crees que nos pudieras acompañar? Nos daría mucho gusto si nos acompañas en la exposición de Carlos Contreras para el siguiente martes, y ojalá que me ponga de acuerdo con Mari, con Alejandro, para hacer una discusión de temas en común. Hay, creo que muchas preguntas, yo creo, en el foro, y quizás hagamos un debate previo para abordar una mesa para centrar los temas a analizar y a comentar. Si alguien tuviera algún comentario antes de cerrar sesión, me gustaría lo pudiera hacer ahora. Tonatiuh, ¿algún comentario final? Agradecerles nuevamente, por supuesto que el próximo martes los acompaño. Yo siempre encantado de escuchar a Carlos Contreras, me parece una persona que debemos escuchar, sabe demasiado, sabe mucho. Afortunadamente está trabajando en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y nada, más que debatir con Alejandro, quien respeto también bastante, y yo entiendo perfectamente que son 1.4 billones de pesos que han generado las administradoras, pero esos 1.4 millones de pesos se disuelven en la cantidad de cuentas individuales. Y 22,000 pesos de intereses contra el nivel de utilidades que se han llevado en el tiempo, no creo que los justifique en términos de rentabilidad entregada.
Pero más allá de eso, que son formas de ver las cosas, también le agradezco a Alejandro la consideración. Y un gusto para mí sería pues construir pues o aportar algo a un verdadero sistema integral de pensiones en el país que debe ser una de las cuestiones que mi generación deba poder arreglar, porque si no, vamos a ser ancianos pobres, muchísimos ancianos pobres en el país. Pero bueno, nuevamente a Mari, a Francisco, a Alejandro, a todos ustedes, les agradezco por su tiempo y claro que sí nos vemos el próximo martes. Muy bien, pues está la mesa preparada para el siguiente martes. Mari, previo a hacer mis comentarios finales, ¿quisieras tú hacer algo más? ¿Algún otro? No, nada más agradecer a nuestro ponente su disposición. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pues de igual manera nos unimos a ese agradecimiento. Tonatiu, muchas gracias por tu participación. Esperemos la siguiente. Y después me gustaría en un plan de trabajo que todo esto nos conduzca a un objetivo, pero ya nos pondremos de acuerdo. Pues celebro mucho la participación, la asistencia de cada uno de ustedes. Si hubiera preguntas, la pueden hacer en el chat o en lo privado para ir abordando los temas. Muchísimas gracias y nuevamente un fuerte aplauso para nuestro expositor de hoy. Gracias. Felicidades. Gracias, felicidades. Gracias. Cierro, Tonatiu, nada más, ¿no tienes inconveniente que pueda esta grabación compartirla en el foro? No, adelante, por favor. Muchas gracias. Excelente día para todas y para todos. Cierro sesión. Gracias. Igualmente. Abrazos. Hasta luego, que estén muy bien. Ya para todos, gracias Tonatiu. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Matías. Yes. Yeah.